Caballeros, bienvenido a la serie Hombres Solteros. Como saben, este es un canal masculinista que hablamos del tema de feminismo y para poder dar mejores ejemplos del tema de feminismo, usualmente hablamos de personas que tienen pareja, de hombres que tienen pareja. Pero en esta serie de 3 capítulos vamos a ver temas de, el primero, relaciones de intimidad, todo el tema de desempeño masculino cuando estamos en intimidad, anorgasmia femenina, un tema muy común y que hoy casi no se considera, y algunos tips de cómo podemos mejorar esas relaciones íntimas. En el segundo tema vamos a ver cómo ser un buen novio, cómo ser una buena pareja, toda esta discusión de hombre alfa, hombre bueno, sin, todo este tipo de cosas. Y en el tercer capítulo es la pregunta misma de, ¿tiene algo de malo que seas soltero? ¿Cómo puedes ser un mejor hombre si estás soltero? Entiendo, estamos hechos para vivir en pares, pero ¿se puede ser mejor hombre estando soltero? Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. El día de hoy vamos a hablar del tema de potencia sexual. Lo primero que tenemos que entender es, siempre en una relación íntima, en una situación de pareja, pues siempre el hombre termina satisfecho. Ese nunca ha sido el problema de los hombres. Pero las mujeres, pues muchas veces no logran terminar, no logran ser satisfechas en el acto mismo. Y además, las mujeres, es algo que tenemos que aceptar, me parece muy irónico que lo que más presumimos los hombres, es en lo único en que las mujeres son mejores que los hombres. La verdad es que las mujeres tienen mucho más capacidad sexual que un hombre. Una mujer podría tener relaciones todo el día y no pasa nada, y un hombre no. Entonces, esto genera que una de las preocupaciones mayores en un hombre, pues es tu desempeño. Estarás de acuerdo conmigo que pues es un miedo común y es una preocupación común. No solo que funciones bien, sino que logres satisfacer a tu pareja, especialmente si la amas. En encuentros casuales, pues igual y te da igual si ella lo disfrutó o no. Pero cuando realmente es tu pareja, pues sí es importante, o para ti es muy importante, que ella también sea placentero para ella. Entendiendo esto, tenemos que aceptar en esta comunidad de hombres que un problema muy grave, el tema de disfunción eréctil, es un tema grave. Hay estudios que dicen que afectan a muchísimos hombres, que más adelante les voy a hablar de los estudios, pero en realidad sí afecta a los hombres. Ahora bien, algunas de las cuestiones que podrían llegar a pasar, o las dos más preocupantes como hombres, es que en un momento dado, pues simplemente no despierte nuestro amigo, que no tenga ganas, que estés cansado y no quieras. Y el otro es terminar demasiado rápido. Entonces, algunos de los tips que yo te puedo dar es, 1, entender si realmente es un problema médico. Esa es la realidad. Puede ser un tema de dieta, puede ser una falta de testosterona. Si realmente es muy exagerado tu problema, pues bueno, tienes que ir con un médico. Si médicamente no tienes nada malo, pues tendrás que ir con un psicólogo. El primer paso que tienes que dar es aceptar que tienes un problema para que puedas encararlo y tomar acciones. La mejor acción que tú puedes realizar es, pues ve a un médico. Hoy en día la falta de testosterona se debe a que casi no nos movemos, exceso de estrés, que estamos todo el día en una oficina, que sobretrabajamos, la falta de carne, la falta de una alimentación adecuada. Hay muchas razones. No te tienes que sentir mal por un tema médico. Uno de los temas importantes que tenemos que entender es el manejo de estrés. Hay muchos ejercicios que puedes realizar y para eso está YouTube, para que aprendamos todos. Hay muchos ejercicios de respiración que puedes realizar. Hay formas o hay técnicas para tener un rendimiento mayor. Hay ejercicios que te van a ayudar, pero mi tema aquí es no te sientas defraudado. Y el tema de que si terminas muy rápido, también hay ejercicios que te van a ayudar. Ejercicios de respiración, ejercicios mecánicos, ejercicios para fortalecerlo o los músculos con los cuales los representa. Entonces, tienes que definir si realmente es un problema grave o te pasó una vez.
es un tema grave en donde casi te tocan, ya eyaculaste, pues bueno, claramente sí tienes que ir a un doctor. Y si no tienes nada médicamente, que el 90% es un tema médico, que aparte lo vas a poder resolver de manera muy sencilla, deberías ir a un psicólogo, ¿sale? Tenemos que perderle el miedo a que realmente tenemos ese problema. E insisto, hay muchos ejercicios físicos, mecánicos, de respiración, de meditación, que te van a ayudar a tener un mejor desempeño. Si tienes dudas sobre algunos de los ejercicios, por favor, escríbemelos en los comentarios y con todo gusto te puedo orientar un poquito. Pero lo que es importante es que no te sientas mal porque haya sucedido. Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer todas tus opiniones. Déjamelo en la parte inferior. Me gustaría poder profundizar un poquito más en los estudios que platicamos antes. Hay muchos estudios que dicen que realmente sí es un tema que afecta a muchos hombres y eso lo sabemos. Ahora bien, de esos estudios hay dos tipos de estudios. Uno que es médico, en donde investigadores serios, reales, médicos, realmente hacen el estudio y usualmente son cifras más pequeñas que de otros investigadores que determinan que tú como hombre no eres suficiente basado en la experiencia de la mujer. No es que no tomemos en consideración la experiencia de la mujer. Pues, si son pareja, pues ambas experiencias son importantes. Pero quiero irme hacia algo que quizás no conozcas, que es la anorgasmia específicamente de la mujer. Ese es un problema que le pasa mucho más seguido a las mujeres que tener alguna deficiencia como hombre. Esa es la realidad. La realidad es, el problema lo tiene más la mujer que el hombre. Pero hoy en día es un tabú hablarlo, incluso dentro de la pareja. Si a ti se te ocurre como hombre hablar de la intimidad, pero de la parte de la mujer, de la parte que tiene que aportar la mujer, no, bueno, se te cae el mundo. Pero la anorgasmia es un problema real en mujeres. Antes de explicarlo, quiero que te pongas a pensar en algo. Dios, la biología, el universo, la madre tierra, lo que tú creas, hizo a las parejas por algo y nos hizo para que macháramos, ¿ok? Entonces, considerar que los hombres no satisfacemos a las mujeres, considerar que solo es culpa del hombre, es muy hembrista, incluso es misándrico, es un odio al hombre, porque también tiene una responsabilidad la mujer. Y parte de ello es la anorgasmia. La anorgasmia es la incapacidad de tener un orgasmo, es que no puedas terminar. ¿Existen casos en hombres? Sí, también existen casos en hombres que simplemente no pueden tener un orgasmo, pero lo más común, o la gran mayoría de las ocasiones, le va a pasar a las mujeres. Y el número que ustedes me digan, si aún, no sé, 15% de los hombres tienen problemas de eyaculación precoz o de falta de rigidez o de lo que quieran, vamos a decir que en tu país es un 15%, las mujeres puede ser un 50% y el problema de anorgasmia. Entonces, si te das cuenta, es un tema de dos. Y quizás no le quiero culpar a nadie, porque no es culpa de nadie, pero si la mujer no lo disfrutó o no logró alcanzar el orgasmo y ella no toma también un poquito de responsabilidad, pues sí podemos decir que también fue su culpa. Es decir, hay mujeres que necesitan 1 hora para masturbarse y no logran llegar a un orgasmo. ¿Te parece normal? Ahora, el tema de la pornografía hoy en día también nos ha vendido un poquito esta idea de que una relación íntima tiene que durar 4 horas, cuando en la realidad así no lo es. Una mujer que en realidad tiene capacidad sobre su propio cuerpo, que nunca ha tenido bloqueos mentales de personas que le dicen, no, masturbarte es malo, no lo hagas, está en contra de Dios, va a ser una mujer que va a terminar mucho más rápido, que va a lograr alcanzar un orgasmo de manera normal. ¿Y qué es lo normal? Lo que tarda en promedio un hombre. Eso sería normal. Pero una mujer que tarde 45 minutos, media hora para lograr el orgasmo, en realidad creo que el tema también es suyo.
Aquí lo importante no es echarle la culpa ni al hombre ni a la mujer. Es hablar un poquito del tema de comunicación de pareja. En el tema de comunicación es importante que ambos entiendan, a ver, tú duraste 30 segundos, bueno, quizás eso es un tema del hombre, pero a ver, duraste bastante tiempo, hicimos bastantes cosas y la mujer no terminó, bueno, también quizás es un tema de la mujer. Y si como pareja no podemos hablar de esos temas, lo más probable es que va a haber pues, muchos problemas, infidelidades, que alguna de las dos partes no estén contentas en la relación. Tenemos que aceptar que la parte íntima es una parte vital de una relación de pareja. Ahora bien, les comenté que para los hombres hay muchos ejercicios mecánicos, físicos, musculares, de respiración, de meditación, intelectuales, que te ayudan a rendir más. También hay muchos ejercicios para mujeres para que terminen más rápido. Al final lo ideal es que ambas partes lleguen a un orgasmo y que sea, pues, que lo disfruten lo más posible ambas partes. Comunicación. Ya salió a la venta mi nuevo libro, se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil viene el link que te va a llevar directamente a la tienda de tu país de mi editorial. Ahora bien, ¿qué pasa en una mujer sana, es decir, que tiene facilidad para tener un orgasmo? Vamos a decir, 10 minutos. Tú eres un hombre que también estás sano y tienes un orgasmo en 10 minutos. Digo, olvídense el tiempo, no hay una regla, pero ambos alcanzan un orgasmo. Estamos olvidando dos aspectos. El primero es monotonía y el segundo es las mujeres son mucho mejores teniendo relaciones íntimas, una relación sexual, que los hombres, y eso lo tenemos que aceptar. No estoy diciendo todas las mujeres necesitan tener 10 orgasmos en cada sesión. No, pero sí me lleva el tema de monotonía. Si siempre se tienen las relaciones en la misma manera, en la misma posición, en el mismo día, en el mismo horario, bajo la misma situación, es decir, tuve que haber llevado a la mujer a cenar y al cine y a bailar y no sé qué, y así sí me da relaciones, va a llegar un momento que te vas a cansar, tanto tú como ella. Y si estamos diciendo las mujeres son más hábiles que los hombres, son mejores en eso que los hombres, pues bueno, también como hombres tenemos que trabajar un poquito en que las mujeres tengan pues mayor satisfacción. Dependiendo de cada mujer, va a ser el número de orgasmos que necesite. Habrá mujeres que con habrá mujeres que con un orgasmo es suficiente y ellas están felices, lo consideran como wow. Habrá mujeres que necesitan 2 orgasmos, 3 orgasmos, 4 orgasmos. Claro, ya hay extremos de mujeres que tienen un nombre específico, que necesitan 15 orgasmos para sentirse satisfechas. Bueno, eso ya también es un tema que tendrá que revisar con un psicólogo. Y si en alguna ocasión se llega a 15 orgasmos, qué maravilla, pero pensar que siempre que se tenga relaciones vamos a llegar a eso, pues es difícil. No solo difícil, sino monótono. Le quitamos mucho de la parte innovadora y creativa. Uno de los aspectos que más mata la pasión en una relación es vamos a tener relación todos los martes y viernes a las 9 de la noche en tal posición. Entonces, como hombres también nos tenemos que empezar a ser responsables. Si nosotros sabemos de antemano que siempre, siempre, siempre nosotros lo vamos a disfrutar, también echarle un poquito de ganitas y ayudar a nuestra pareja, o sea, mejorar un poquito a la pareja. Es decir, siempre el rapidín va a ser muy agradable para los dos, pero también variarle, también de repente consentirlas a ellas. Y yo le encuentro 2 o 3 recomendaciones que te podría dar en ese sentido. El primero es entender, y nuevamente, comunicación, qué tipo de orgasmo es el que más disfruta la mujer. Como hombre tenemos uno, pero las mujeres tienen diferentes tipos de orgasmos. No es lo mismo un orgasmo vaginal que a través del clítoris o incluso anal. ¿Qué quiero decir con esto? Hay mujeres que disfrutan mucho más sentir estímulo en el clítoris, en la parte superior, en la parte exterior, que una penetración. Y también es bien válida consentirlos. Hay mujeres que disfrutan muchísimo más que sea vaginal. ¿Sabes qué? Eso es lo que más me gusta. También consentirlas.
Mi segunda recomendación es, hoy en día hay juegos, hay juguetes, hay otro tipo de experiencias que pueden explorar siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo, haya consenso, que nada sea prohibido, que les ayude a cambiar un poquito la dinámica, a hacer cosas creativas, nuevas, que ambos se emocionen. Y el tercero es que tenemos que entender que las mujeres muchas veces no son tan físicas, son más psicológicas, que en realidad los hombres también, pero hay muchos hombres que no lo saben, que no lo han explorado, nunca han explorado la parte intelectual. ¿A qué me refiero con la parte intelectual? Es que foreplay o el juego antes o hacer las cosas diferentes. Muchas veces el coqueteo, la seducción antes, lo va a disfrutar más la mujer, el decirle cosas que a ella le atraigan, sean agresivas, malas, positivas, buenas, que el acto físico en sí mismo. ¿Se acuerdan que hace unos momentos les platiqué que las mujeres tienen diferentes placeres, que puede ser o exterior o interior o incluso anal? Bueno, hay muchas mujeres que disfrutan más el sexo oral, disfrutan que su pareja pues le dé sexo oral a ellas. Pasa lo mismo, que diferentes posiciones, lugares nuevos, todo el foreplay, todo el tema antes, la seducción, el desvestirse lentamente, todo ese tipo de cosas lo hacen un juego más intelectual y emocional, que recuerden, para las mujeres es más importante lo intelectual y emocional que lo físico. Entonces, juntando todo esto, si estás de acuerdo que las mujeres son mejores que nosotros en el tema, también es responsabilidad como hombre, porque tú seguro la vas a disfrutar. Entonces, y no estoy diciendo siempre tienes que hacer todo un show para ella, pero podemos balancear un poquito que las mujeres también lo disfruten más. Eso te aseguro que va a mejorar tu relación de pareja. Siempre, siempre la va a mejorar. Cuando tú tienes una relación sana sexualmente o de intimidad, va a mejorar impresionantemente tu relación. Muchas gracias, yo soy Manu, esto fue El Feminista en Misandria, nos vemos en el próximo capítulo.